Buenas, aquí estamos nuevamente con nuestra próxima receta y vamos a hacer, hace bastante calor, recuerden que estamos en verano, y vamos a preparar ahora una batida de piña y fresa. Bastante refrescante y también sirve de merienda para los niños ya que están en casa. Entonces vamos a comenzar. Yo lo que hice fue, tengo mis piñas aquí picaditas en cuadritos, cubitos, las puse a congelar para que puedan tener bien la firmeza y así no usar tanto lo que es el hielo. Las fresas por igual, ya lavadas y picadas, previamente congeladas. Vamos a ponerla. Vamos a poner un poquitito nada más de hielo, un poquitito. Vamos a agregar menos de media taza de azúcar, menos. Y vamos a agregar 400 gramos, básicamente 2 tazas de leche. Y vamos a licuar. Vamos a apagar y estamos listos. Usted la puede hacer un poquito espesa, la puede hacer un poquito más aguadita. Y vamos a servir nuestra batida. Casi frozen, señores, casi frozen. Y aquí tenemos nuestra hermosa batida. Y para probar, me voy a servir un poquito aquí. Para probar nuestra batida. Y así poder decirle qué tal. Esta es la presentación. Si usted no tiene este tipo de utensilio para servirla, la puede servir en el utensilio que usted tenga. Lo importante es que la disfruten en casa, que la hagan, que los niños la puedan disfrutar. Les voy a advertir que se van a volver fanáticos de este tipo de bebida y lo puedes hacer con guayaba, lo puedes hacer con kiwi, lo puedes hacer con lechosa, lo puedes hacer con todas las frutas que tú quieras, con banana, la banana con o el guineo maduro, con fresa, pega muy bien también. Así que vamos a probar nuestra batida. Señores, la combinación de la fresa con la piña es un espectáculo. Bastante refrescante, bastante buena para merendar. Y la verdad que es muy nutritiva también, así que les invito a que la hagan en sus casas, aprovechen el verano, que los niños están en casa y preparen esta batida para ellos. Y ya ustedes saben, vayan a nuestra página de YouTube, La Cocina de Keisha, y también vayan a Instagram, tenemos el mismo nombre ahí, La Cocina de Keisha. Ahí están todos nuestros videos con todas nuestras recetas. Por favor, compartan y por favor comenten cómo ustedes hacen este tipo de batida, qué más fruta ustedes le echan. ¿Y cómo les gustaría que nosotros hiciéramos un plato para ustedes típico de su país? Pueden darnos la descripción, pueden darnos la sugerencia y pueden acompañarnos y compartir con nosotros este tipo de receta. Así que yo soy Carolina. Bye bye.